Entonces, pues vamos a empezar la clase del día de hoy. ¿Alguien se quedó con dudas de los ejercicios pasados de normalidad y de formalidad? De los que se quedaron de tarea, bueno, de los que hicieron ustedes. ¿Alguien se quedó con dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Podría explicarnos el último de normalidad, por favor? ¿Cuál? El último de normalidad. Donde les decían que sacaran la normalidad y la molaridad. Ok, entonces, a ver, vamos. Sí, te pagaron ayer. ¿Cómo? ¿No te Me pagaron? pagaron el fin de semana pasado. ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya te pagaron? Sí. Ok, entonces, pues vamos a Es que me explicar el que mandaron. dice su compañero, que fue Sí, el último, ¿te pagó? ¿Sí? que fue este, ¿no? Entonces, No, este no fue. A ver, déjenme ponérselos. Que les decía que disolución contiene mayor cantidad de ácido sulfúrico, una de 1 normal o una de 0.5 normal. Vamos a recordar cómo se saca lo que es pues la normalidad. Entonces, para obtener la normalidad, recuerdan que era el número de equivalentes sobre nuestro volumen, ¿no? Así obtenemos lo que es la normalidad. Y entonces, al decirnos que qué disolución contiene mayor cantidad, nos está hablando de una masa, ¿no? ¿Qué masa es la que va a contener mayor cantidad? Pero si se dan cuenta, pues no nos da ningún dato, no solamente nos dice una normal o 0.5 mol. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitábamos despejar esta fórmula para obtener lo que era la masa, ¿no? A partir de esta. Recuerden que para obtener lo que es el número de equivalente, el número de equivalente iba a ser igual o es igual. ¿Cómo sacan su número de equivalente? ¿Cómo lo obtenían? ¿Alguien recuerda? Ok, entonces el número de equivalente es igual a la masa sobre el peso molecular recuerden que este era por el equivalente del compuesto que nos estuvieran dando, ¿no? Entonces así obtenemos lo que es el número de equivalente. Y pues de a partir de aquí podíamos despejar, ¿no? ¿Cómo nos quedaba? Si se dan cuenta, tenemos el número de equivalente. Es igual a nuestra masa por el peso molecular por el número de equivalente, si lo sabemos, ¿no? Y el número de equivalente nos están diciendo que es un ácido sulfúrico. Entonces, al ser un ácido sulfúrico, vemos en el hidrógeno y nos dice que tenemos 2 equivalentes. Entonces, a partir de aquí, por 2, ¿sale? Y ya tenemos el número de equivalente. Entonces, a partir de este número de equivalente, despejamos la masa para que nos pueda quedar el número de equivalente. Entonces, la masa es igual a cuánto les queda si despejan ustedes a partir de esta. ¿Cómo les queda ese despeje? ¿Cómo les quedaría? Bueno, recordemos, ¿no? Este ya vamos a sustituirlo en la parte de acá arriba, que nos dice que la masa es igual al peso molecular por 2, y esto sobre el volumen, ¿no? Ahora, a partir de aquí nos dice que tenemos 1 normal, que esto es igual a la masa
sobre el peso molecular por 2 sobre el volumen. Entonces, a partir, ahora sí, de esta ecuación que tenemos, ¿cómo despejarían ustedes lo que es la masa? ¿Cómo les quedaría? ¿Cómo les queda ese despeje? Aquellos que lo hicieron, ¿cómo les queda el despeje para calcular la masa? A partir de aquí ya podemos calcular lo que es nuestra masa. Entonces, ¿cómo nos quedaría? La masa va a ser igual a ¿qué? Peso molecular por volumen entre 2. Peso molecular sería nuestro volumen. Volumen por nuestro peso molecular sobre 2, ¿no? Entonces, así es como nos quedaría. Y a partir de acá, ¿no? Este apenas es para normalidad, para que obtengamos lo que es nuestra masa, de la normalidad. Pero a partir de acá nos dice también que es molaridad. Entonces, para obtener la molaridad, recuerden que es los moles o N sobre nuestros litros de solución, ¿no? Y para obtener N es la masa sobre el peso molecular. Entonces, ya que tenemos esta parte de aquí, ¿cómo nos quedaría? M va a ser igual a la masa por el masa sobre el peso molecular y esto sobre el volumen, ¿no? Y nos dice que tenemos 0.5 molar, que esto es igual a la masa sobre el peso molecular sobre el volumen, ¿no? Que este 0.5, ¿cómo también lo podemos ver? Este va a ser igual también a un medio molar, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas lo podemos ver. ¿Y cómo nos quedaría este despeje para obtener lo que es nuestra masa? ¿Cómo les quedaría ahí? ¿Cómo les quedó? Entonces, para despejar esta parte de aquí, si se dan cuenta, esta parte de aquí es lo mismito que la parte de acá, ¿no? Tenemos que la masa va a ser igual al volumen por nuestro peso molecular. Y todo esto, si lo vemos en la parte de aquí, si lo tomamos como un medio, pues obviamente tiene que ser entre 2, ¿no? El 2 que está aquí abajo, obviamente este se pasa a lo mismo dividiendo. Entonces, así es como nos quedaría si lo tomamos de la parte de acá. ¿Y qué es lo que nos dice, no? ¿Qué solución contiene mayor cantidad de ácido sulfúrico? Si no nos dan un volumen, pero si a nosotros nos dieran un volumen, nos quedaría exactamente lo mismo, ¿no? Porque el peso molecular es el mismo para ambos, porque es ácido sulfúrico, y el volumen pues sería lo mismo para ambos, ¿no? Entonces, pues ¿qué disolución contendría mayor cantidad? Las dos contendrían la misma cantidad, ¿no?
ya que al despejar nuestras fórmulas nos queda exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces así es como les quedaba ese ejercicio y solamente era despejar las fórmulas, ya que no nos daba ningún otro dato, ¿sale? Entonces, ¿alguien todavía se queda con duda de este ejercicio, de cómo se hacía? ¿No? ¿Todo claro quedó? Luis, ¿tú que tenías duda acerca de este ejercicio? Ya quedó todo claro, gracias. Ok. Entonces, pues vamos a pasar a lo que tenemos que ver el día de hoy. Y el día de hoy vamos a ver lo que es la conservación de la ley, bueno, la ley de la conservación y la energía, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley? Pues esta ley la enunciaron en lo que es 1785 y esta fue por el científico Antonio Lavoisier, ¿no? Él fue el que enunció esta ley. ¿Y qué es lo que nos dice, no? Que un sistema aislado durante cualquier tipo de proceso físico, ya sea físico o químico, cualquiera de los dos, se tiene que mantener o la masa tiene que estar constante, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? ¿O qué es lo que nosotros sabemos acerca de esta ley? Que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo solamente está transformando la materia, los átomos se quedan completamente igual, lo único que cambia es a partir de dos compuestos o más compuestos, sale uno o salen más, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice esta ley. ¿Y qué más nos dice, no? Que a mediados del siglo XIX lo que fue Clausius y Lord establecieron pues de manera clara lo que fue el principio de la conservación de la energía. ¿Cuál es este principio de la conservación de la energía? Pues es la primera ley de la termodinámica. Recuerden que la termodinámica tiene 3 leyes. Entonces, esta es la primera ley que nos enuncia el principio de la conservación de la energía, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que la energía dentro de un sistema aislado va a permanecer constante, ¿no? Y que dicha energía solo puede vertirse de una forma a otra o convertirse de una forma a otra, ¿no? Lo que les decía, de ciertas moléculas o de cierto compuesto, pues se va a transformar a uno solo o a varios, ¿sale? Pero sus átomos y sus elementos pues van a seguir siendo los mismos. Aquí les pongo un ejemplo acerca del metano. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este ejemplito, no? Tenemos lo que es el metano y si ustedes pueden ver, tenemos moléculas también de oxígeno, ¿no? Como tenemos dos moléculas de oxígeno, tenemos un dioxígeno y la molécula de metano, ¿no? Recuerden que esta parte de aquí ya la habíamos visto, que es el metano, cómo está compuesto el metano. Entonces tenemos el metano y las dos moléculas de oxígeno. Entonces, al llevar a cabo una reacción, se le conoce como reacción combustión. ¿Por qué? Porque estas moléculas se liberan, si ustedes se dan cuenta, se liberan lo que son las moléculas de hidrógeno y las moléculas de carbono del metano. ¿Para qué? Para ser convertida en dióxido de carbono y en agua, ¿vale? Entonces, estas moléculas se dieron cuenta, quedaron exactamente las mismas, 4 moléculas de hidrógeno y un elemento de carbono. Entonces, solamente hubo una transformación, ¿no? Se transformó en dióxido de carbono y se transformó en lo que es el vapor. Entonces, estas moléculas, al ser liberadas, ¿qué es lo que pasa? Que van rompiendo sus enlaces y forman nuevas moléculas. ¿Y qué se libera? Pues se libera lo que es energía en forma de calor, ¿sale? Entonces, esto es lo que nos enuncia la ley de la conservación y la materia y la energía, que solamente qué es lo que pasa, se van transformando lo que son las moléculas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver otro ejemplo, otros dos ejemplitos. ¿Y qué es lo que nos dice esta parte de aquí, no? Tenemos lo que es la oxidación del hierro. ¿Qué es lo que sucede? Que tenemos hierro y tenemos oxígeno. Entonces, estas al llevar a cabo una reacción, ¿qué es lo que pasa? Pues sale lo que es la oxidación de hierro o el óxido ferroso, que son las dos o las 4 moléculas de hierro que están aquí y los 6 elementos de oxígeno que están en la parte de acá, ¿sale?
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues igual, ¿no? Solamente hubo una transformación de moléculas. ¿Sale pues? ¿Qué es lo que pasa también? Entonces, tenemos también, ay, ya le cambié. Tenemos también lo que es el ácido clorhídrico. Si se dan cuenta, tenemos molécula de hidrógeno y molécula de cloro. Entonces, ¿qué es lo que pasa al llevarse a cabo esta reacción? Pues sale lo que es el ácido clorhídrico. Se dan cuenta, siguen existiendo las dos moléculas o los dos átomos de hidrógeno y los dos átomos de cloro. ¿Sale? Entonces, aquí se pueden dar cuenta en estos tres ejemplitos que exactamente la materia no la estamos destruyendo, solamente la estamos transformando a un nuevo compuesto. ¿Sale pues? Entonces, esto es lo que nos enuncia esta ley. ¿Dudas de qué es lo que nos enuncia esta ley y cómo es que se va transformando lo que son nuestros compuestos? ¿Alguien se queda con duda? ¿Hasta aquí todo va claro? Entonces, esa es la ley de la materia y de la energía. Ahora pasamos a lo que es, pues, la ley de las proporciones múltiples, ¿no? ¿Qué nos enuncia esta ley de las proporciones múltiples? Esta ley es dada por Dalton, ¿y qué es lo que nos dice, no? Que si dos elementos o más llegan a formar un compuesto, donde esos elementos, si están formados por dos elementos, uno de esos elementos, pues tiene que variar y uno de ellos se tiene que mantener completamente estable, ¿no? Sus átomos o sus moléculas tienen que ser completamente estables, ¿no? A esto se le conoce como, o a esos números, son números naturales, ya pueden ser enteros y sencillos, ¿vale? Aquí les pongo un ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos carbono y tenemos oxígeno, ¿no? Son dos elementos distintos y nos dice que si pueden formar más de dos compuestos, ¿qué es lo que nos quiere decir con los compuestos? Por ejemplo, aquí puedo formar el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Son dos compuestos completamente diferentes y por cada gramo de carbono que nosotros tenemos hay 2.67 gramos de oxígeno, ¿no? Acá por cada gramo de carbono, pues hay 1.33 gramos de oxígeno. Entonces, al nosotros hacer esta comparación, nos damos cuenta que hay un 2-1, ¿no? Entonces, es por ello que de aquí salen los dos oxígenos del dióxido de carbono y este 1 nos quiere decir que pues solamente hay un oxígeno de carbono. Si nosotros nos damos cuenta en su composición, ¿cuál es la fórmula para el dióxido de carbono? ¿Cómo está compuesto? De acuerdo a lo que ya vimos de la nomenclatura, ¿cómo es que está el dióxido de carbono? ¿Cuál es su fórmula para el dióxido de carbono? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Ok. Tenemos CO2 para el dióxido de carbono. ¿Y cuál es la fórmula para el monóxido de carbono? CO. ¿Sale? Entonces, ya tenemos la fórmula para el dióxido de carbono y para el monóxido de carbono. Y aquí es donde nos damos cuenta, ¿no? O de aquí es donde sale esta parte. Tenemos dos oxígenos y estos dos oxígenos son la parte de aquí. Tenemos un oxígeno y este oxígeno, pues es solamente este oxígeno que tenemos, ¿no? Entonces, es por ello que nos dice que hay una relación sencilla entre números. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, la relación es completamente sencilla y nos dan números enteros, ¿vale? Entonces, así es la ley de las proporciones, donde nos dice que si dos elementos llegan a formar más de dos compuestos, pues es la ley de las proporciones múltiples, ¿vale?
Ahora, qué es lo que nos decía también? Que uno de los elementos queda completamente igual y el otro elemento es el que varía. Entonces aquí el elemento que nos queda completamente igual, que no se nos mueve, es el carbono, y el elemento que está variando, pues es el oxígeno. ¿Sale pues? Entonces con esto nos damos cuenta que la ley de las proporciones múltiples sí se cumple. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Aparte de acá. ¿Qué es lo que nos dice este ejemplo? ¿No? Se dan cuenta aquí de dos elementos, ya tenemos 5 compuestos diferentes, ¿no? Entonces, a partir del nitrógeno y del oxígeno, podemos determinar lo que es el óxido de nitrógeno. Aquí es dióxido de nitrógeno, trióxido de nitrógeno, tetraóxido de nitrógeno, pentaóxido de dinitrógeno. Entonces, de 2 compuestos podemos obtener 5 compuestos diferentes. ¿Sale pues? Entonces, ¿qué nos dice? Que de 1 gramo de nitrógeno podemos obtener 0.57 gramos de oxígeno. De 1 de nitrógeno, que es el que no se nos mueve, obtenemos 1.14 de oxígeno, 1.71, 2.29 y 2.86, ¿no? Entonces, al hacer nosotros nuestra relación, estamos viendo que es una relación sencilla de números enteros. Entonces, al estar haciendo nuestra relación, nos damos cuenta que sale el óxido de nitrógeno, dióxido, trióxido, tetraóxido y pentaóxido. Entonces, si nosotros ponemos nuestras fórmulas, ¿cuál es la fórmula para el óxido de dinitrógeno? N2O. NO2, ¿no? N2O. ¿Cuál es la fórmula para el óxido de nitrógeno? Es ¿Cuál es su fórmula para el dióxido de dinitrógeno? NO. NO. Para el trióxido de dinitrógeno, N2O3. NO, N2O3. Tetra, Pero entonces, en el de arriba no sería NO2, aquí, el de dióxido de nitrógeno. aquí, ¿sale? Esta parte de aquí, este día era acá abajo, entonces, este se los voy a borrar. Aquí, óxido de dinitrógeno, ¿cómo nos queda? Óxido de nitrógeno nada más. No, no, no. Ah, ya. Aquí es donde lleva el di, y este de acá sí está bien. ¿Cómo nos quedaría así? Este sería N2O, óxido de nitrógeno, y esta parte de aquí, dióxido de dinitrógeno, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos? N2O2, ¿no? Tetraóxido de dinitrógeno, N2O4. NO2,4. Penta, Pues N2O5. N2O5, ¿no? Entonces, si se dan cuenta en la parte de aquí, ¿cuál es el elemento que nos sigue quedando completamente igual y cuál es el elemento que está moviéndose? Oxígeno. El oxígeno. Ok, entonces, a partir de nuestra ley de las proporciones múltiples, nos queda también completamente claro con esto, que a partir de 2 elementos, en este caso el nitrógeno y el oxígeno, podemos sacar más de 2 compuestos, ¿no? O más de un compuesto. Obtenemos 5 compuestos diferentes y también obtenemos que un elemento queda completamente igual, un elemento, sus átomos no se mueven,
y el otro elemento, sus átomos van completamente variando, ¿no? ¿Cómo sabemos que es una relación sencilla? Es una relación sencilla cuando nos quedan así, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5, que van en orden, completamente en orden, y es obviamente de números enteros, ¿vale? Entonces, dudas de estas dos leyes que enunciamos, la ley de la materia y la ley de las proporciones múltiples. ¿Alguien se queda con duda? ¿No? ¿Les queda completamente claro? Ahora, ¿cómo? A lo mejor aquí es donde tienen un poquito de duda, ¿no? ¿Cómo es que se sacan estos gramos? Pues estos gramos nosotros los vamos a elegir dependiendo de qué es lo que estemos ocupando, ¿no? O qué es lo que estemos haciendo. Entonces, la ley de las proporciones múltiples se ocupa cuando hacemos combinación de sustancias o cuando pues queremos hacer una proporción, ¿no? Entonces, cuando hacemos una proporción, utilizamos esta ley y es de aquí donde nos salen las proporciones múltiples, ¿vale? Entonces, ¿alguien que se quede con alguna duda de estas dos leyes? ¿No? ¿Queda completamente claro? Entonces, si no tienen dudas acerca de estas leyes, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a hacer 5 ejemplos, así como los dos que yo les mostré, ¿no? Y como los 3 que les mostré acá. Entonces van a hacer 5 ejemplos de cada una, 5 ejemplos de la ley de la materia, que es esta parte de aquí. Si se fijan, yo les estoy mostrando con todo y reacciones, ¿no? Les estoy poniendo las reacciones y les dije qué es lo que salía. Entonces, así como se las mostré, así van a ser 5 ejemplos de esta ley de la materia y la energía y 5 ejemplos de esta de la ley de las proporciones múltiples. ¿Sale pues? ¿Dudas que tengan? ¿De dónde dijo que salían los gramos? Ok, los gramos nosotros los vamos a ir proponiendo. ¿Sale pues? Si se fijan, de 0.57 a 1.14, ¿cuánto es lo que sobra? ¿Dónde? De 0.57 a 1.14, ¿cuánto les queda? 57, lo doble. 57, ¿no? Entonces, si se fijan, pues aquí es el doble, aquí es el triple, aquí ya el cuarto y el quinto, ¿no? Entonces, los gramos nosotros los vamos a ir proponiendo. Ahorita ustedes propónganlos, ya que no tenemos, pues no vamos a hacer una proporción 100% real, ¿no? Solamente la vamos a proponer. Entonces, estos gramos ustedes los van a ir proponiendo y a partir de aquí, pues ya van a ir ustedes sacando lo que son los compuestos, ¿no? ¿Qué compuestos van a ir saliendo? Entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan, de oxígeno es el doble, es por eso que ya tenemos 2 oxígenos. Aquí de oxígeno ya es el triple, por eso salen los 3 oxígenos. Aquí ya es el cuarto, tenemos 4, y aquí ya es el quinto, ¿no? Entonces es por eso que se tienen los 5 oxígenos. Entonces, se dan cuenta, estos gramos los vamos a ir proponiendo nosotros. Igual en la parte de acá, los gramos se fueron proponiendo, ¿no? Empezamos con uno mayor, ¿y qué es lo que se le hizo? Se le restó la misma cantidad para solamente obtener lo que es un oxígeno. ¿Sale pues? ¿Ya quedó claro de cómo se sacan los gramos de cada uno de ellos? ¿Cuáles eran las leyes? Perdón, ley de la qué, perdón. La primera ley es la ley de la materia, que diga de la conservación de la energía, ¿no? O de la materia y la energía, que recuerden que nos habla de la materia y que no se crea ni se destruye. Solamente la vamos transformando, que es lo que se hacen con estas reacciones, ¿sale? A partir de una reacción, no se destruyó, solamente se transformó a un compuesto nuevo. Y la otra ley es la ley de las proporciones múltiples, ¿sale? Que es lo que estamos viendo Ley ahorita. de las proporciones Ay, Ok. ¿Dudas? ¿Alguien más que tenga dudas? Que se quede con dudas.
¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces, si ya no hay más dudas, y si no, ya saben, me las van haciendo en forma individual. 5 ejemplos de cada uno, así con todo y sus reacciones y con todo y sus gramos para yo saber dónde le están poniendo de más y dónde le están disminuyendo y si es correcto que le sale lo que es sus compuestos que me están poniendo. ¿Sale pues?